programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy ha venido un gran periodista, un ya legendario periodista, uno de los mejores periodistas de la televisión en español. Lo respeto y lo admiro profundamente. Jorge Ramos, que ha hecho una carrera épica en la televisión y que como entrevistador es siempre rebelde, desobediente, insolente con el poder. Pero yo lo he visto entrevistar a dictadores, a espadones, a golpistas, a presidentes de derechas, de izquierdas. Jorge está siempre en la orilla contraria al poder. Una cosa muy difícil de hacer. Y para eso hay que tener, además de inteligencia, coraje. Jorge ha venido a hablarnos de su más reciente libro, 17 minutos, entrevista con el dictador venezolano Maduro. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y hablando de entrevistadores, mira quién habla. que tienes una larga historia de entrevistas y que yo creo que es muy interesante cómo se acerca uno a la entrevista, ¿no? Sí. Yo tengo una técnica menos corajuda que la tuya. Pero es que tú vas envolviendo, ¿no? y tienes unos silencios especiales. Pero cuando tú entrevistas, ¿por dónde vas? Yo te digo por dónde voy. Bueno, yo trato de masajear el ego de mi interlocutor de tal manera que baje sus defensas, se sienta a gusto y entonces me pueda contar esas verdades que uno quiere rescatar, ¿no? Pero tú estás calculando, o sea, tú estás planeando a una hora. Pero para eso es una carrera de largo aliento, claro, exacto. Tú vas suavizando, tiras, anzuelos, suave, y luego cuando está suavecito, atacas, ¿no? Correcto, pero no siempre dispones de ese tiempo. Claro, en mi caso, no tengo un programa de una hora de entrevistas. Son entrevistas mucho más cortas. Sí. Con los presidentes difícilmente te dan 15 minutos, 20 minutos. Y entonces tienes que hacer primero un análisis, me parece muy rápido, casi psicológico, del lenguaje corporal para ver cómo viene el entrevistado. Sí. Y luego caerle al minuto o al segundo minuto, caerle. Pero sobre todo, mi gran preocupación en el caso de Maduro y en el caso de muchas otras entrevistas es ¿cuál es la primera pregunta? Porque la primera pregunta, en mi caso, marca el ritmo y marca el tono. Es distinto llegar, señor presidente, ¿cómo está la situación en Venezuela? Claro. A decirle, la gente dice que usted es un dictador, ¿cómo quiere que yo le llame? Sí. ¿No? En este libro fascinante, que me lo he leído, por supuesto, con gran deleite, tú te reprochas levemente la primera pregunta que le hiciste a Trump en la campaña electoral, una pregunta que provocó que él te expulsara de la sala de prensa y que solo dos periodistas, entre ellos John Llamas de ABC, se solidarizaran contigo. Y dices, a partir de esa experiencia, yo tenía que elegir mejor mi pregunta a Maduro o contra Maduro para que fuese una pregunta más breve o más eficaz. ¿Por qué? ¿Cuál fue la comparación entre una... cámaras? Yo tenía un micrófono para que mi audio se escuchara exactamente igual que el de Trump. Yo me senté en la primera fila, llegué 2 horas antes para asegurarme que estuviera en primera fila y que la cámara me pudiera ver. En fin, todo estaba planeado para enfrentar a Donald Trump. Donde me equivoco es en la pregunta de 1 minuto y medio. ¿Crees que fue muy larga? Larguísima. O sea, le digo, señor Trump, no es cierto que usted puede crear un muro de 2.000 kilómetros, no es cierto que usted puede quitarle la ciudadanía a los niños nacidos aquí, no es cierto que usted puede deportar a 10 millones de indocumentados, pero conforme yo voy planteando el preámbulo, esto es Estados Unidos. El inglés es un idioma mucho más rápido. Y él esperaba una pregunta. La pregunta a él era, ¿es usted un racista? O ¿por qué es usted un racista? Claro. Incluso esa mejor, claro. ¿Por qué es usted un racista? ¿Por qué hizo estas declaraciones racistas? Sí. Eso me hubiera evitado muchísimo y él hubiera contestado, se hubiera enganchado y ya. Pero claro, llego al minuto preguntándole todas estas cosas, planteando el contexto y lo que él
hace Trump es lanza una especie de beso, mueve la boca, que es la señal al guardaespaldas. No sabía. Sí, si te fijas, él hace así, envía un beso al aire, el guardaespaldas más alto que yo, todos son más altos que yo. Y de pronto se me para enfrente y me agarra el antebrazo y me saca. Finalmente, creo que logré lo que quería, que era enfrentar al racista, pero en el análisis me equivoqué por una pregunta tan larga. Entonces, al llegar con Maduro, quería haber aprendido de esa experiencia y hago preguntas mucho más cortas, dejo a un lado la pretensión de inteligencia y lo único que quiero es ir por el león. Sí, ¿no? Ir por el león. Ir por el león. Gabriel García Márquez decía que todos teníamos un león que cazar. Un león. Y tienes pocas balas, ¿no? Entonces cada bala tiene que ir al corazón del león. Ahora, a mí me parece que elegiste muy bien tu primera pregunta, ¿no? Porque tú le dices, usted es un presidente ilegítimo. Claro, usted es un dictador, exacto. Tú lo afirmas. Sí. De manera que, ¿cómo debo llamarlo? Algo así, ¿no? Exactamente. ¿Tenías otras alternativas que desechaste? Teníamos, esa mañana estábamos desayunando con los camarógrafos y ellos querían saber, y los productores, qué tipo de entrevista iba a hacer para prepararse. Cómo moverse, si abrir el tiro a un two-shot para que apareciéramos él y yo, o cerrarlo a un zoom-in para ver la cara de él. Entonces les digo, no se preocupen, voy a empezar suave. Y para mí eso era empezar suave. Lo que queríamos era una primer pregunta en donde lo pusieras inmediatamente contra la pared, pero que le dieras la oportunidad de conversar. Las otras opciones eran llegar y decirle, usted es un asesino. ¿Por qué es un asesino? Sí. Usted es responsable de que 5 millones se hayan ido. Usted es responsable de que haya 800 prisioneros políticos. Esa era otra opción que quizás se hubiera levantado. Y el momento político quizás me hubiera permitido otra pregunta de ¿por qué no se va? En ese momento, a principios del 2019, Juan Guaidó se había declarado presidente interino, tenía el apoyo de 60 países. Donald Trump había dicho que tenía todas las cartas sobre la mesa. Él le había dado 2 entrevistas a Jordi Évole, de la televisión española, y a la BBC de Londres. Él se sentía contra la pared. Era un momento en que él se podía ir. Y quizás la pregunta correcta era ¿por qué no se va? Pero yo quería desde un principio decirle, no estoy hablando con el presidente de Venezuela. Pero esa pregunta y otras están sugeridas en uno de los capítulos al final, de las preguntas que quedaron pendientes, ¿no? ¿En qué escenario usted consideraría entregar el poder, etcétera? Sí. Ahora, le dedicas el libro, en primer lugar, a tu pareja, Chiqui, que es venezolana. Y que digo que me ha dado lo mejor de su vida, cosa que es cierto, pero que me ha enseñado a amar Venezuela, ¿no? Como uno ama a su propio país. Sí. Y cuentas aquí que cuando Maduro te saluda, te pregunta por ella, ¿correcto? ¿Te sorprendió eso? A ver, estamos hablando con un tipo malvado. Claro. Estamos hablando de un dictador, estamos hablando de un asesino. Claro. Nadie ha dicho que es estúpido. Es un tipo que está en el poder por alguna razón. Yo he hablado con las mismas personas que tú has hablado, con líderes de la oposición, y ellos me reconocen, y creo que Leopoldo López lo dice en el mismo libro, ellos reconocen que lo han subestimado. Sí. O sea, y han subestimado a alguien que se ha quedado en el poder desde el 2014 hasta el 2021. Entonces, ¿Y crees, al mencionar a Chiqui, cuál era su...? Es suavizarte, ¿no? Claro. Es el llamado small talk en inglés. Pero tú le respondes algo que a él no le gusta oír. Claro, yo le digo, él me pregunta, ¿y cómo está Chiqui? Y yo le digo, está muy preocupada por Venezuela. O sea, él lo que está diciendo es, vamos a ser amigos, quiero acercarme, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Y yo lo que le estoy diciendo, no quiero eso. Y luego pasa algo terrible, que es, los camarógrafos no están listos, Jaime. No están listos para grabar en ese instante, después de que yo le digo, está muy preocupada por Venezuela, y entonces pasan 2 o 3 minutos en silencio, de absoluto silencio, en el Palacio de Miraflores, rodeados él de su séquito. Sí. Llega el Aizami, llega Jorge Rodríguez. Delcy, la hermana, Cilia. Sí, Cilia, están todos ahí. Sí. Ahora, antes de entrar en la propia entrevista y en el final brusco, en la confiscación del material, en cómo luego ustedes obtienen una copia en circunstancias verdaderamente rocambolescas. Sí. Cuando Chiqui se enteró de que tú ibas a Caracas a entrevistar a Maduro, ¿no se asustó? ¿No te dijo, Jorge, mejor no lo hagas? Es que ese fue el error.
Tú y yo estamos muy mal acostumbrados, Jaime. O sea, tú y yo... ¿Por qué? Porque estamos en los Estados Unidos, Claro. porque tú preguntas lo que se te pega la gana, Claro. y a ti se te ha olvidado Perú, y a mí se me ha olvidado México, O sea, es y hemos así. dejado América Latina, y creemos que esto es normal, y esto no es normal. No. O sea, poder llegar a un país y criticar a Donald Trump, o criticar a Biden, o criticar a cualquiera, y que tú y yo nos vamos a ir esta noche a la casa y que no pasa nada, eso no es normal. Está, en América Latina y en otros países, esta libertad de expresión que tenemos no existe. Sí. Y el grave error fue pensar que yo podía ir a Venezuela y que el dictador no me iba a tratar como un dictador. Sí. O sea, el dictador me trató como un dictador. Sí, Si él todo el quería... tiempo. Claro, y el error de Chiqui después de tantos años aquí, y el error mío y de muchos fue creer que podíamos llegar a Venezuela a hacer una entrevista con el dictador y regresarnos con nuestra cinta debajo del hombro. Eso Sí. no era posible. No fue posible. No fue posible porque él en el minuto 17 se levanta y luego sus matones requisan, ¿no? O sea, roban todo el material, todo. Y hasta la fecha nos han quitado todo. Ahora, claro, no han devuelto nada. No, se robaron, son cientos de miles de dólares que se robaron, pero uno se va a preguntar por qué un gobierno que tiene petróleo se tiene que robar unas cámaras, Cámaras de televisión. unas cámaras de televisión y unas cintas de video. De todas las cosas que tú le dices, porque tú le vas diciendo, es un balazo tras otro, ¿cuál crees que fue la que más le molestó? Yo creo que hay 2 o 3 momentos de la entrevista que no le gustan. El primero me lo acepta, de que él es un dictador, porque estamos empezando, ¿no? Él me está midiendo y yo lo estoy midiendo. Y después, cuando le digo que Hugo Carvajal, quien fue uno de sus principales asesores, sí. ¿no? Y que le dice, tú mataste a muchos jóvenes, tú eres el responsable de los muertos, ya no le gusta. Y cuando hablamos de los prisioneros políticos, me dice, no, aquí no hay prisioneros políticos. Le digo, claro que hay prisioneros políticos. Y afortunadamente la gente de la oposición me había dado los nombres de más de 400 prisioneros políticos. Le acerco la... Sí. De hecho, es la portada. Y le digo, ¿quieren los nombres? Aquí están. Sí. En ese momento él se da cuenta que ya no hay salida. Es decir, que habíamos llegado a un callejón donde nos íbamos a tener que pelear, Sí. porque no había salida. Y él me dice, te vas a tragar tu... Él cree que es una provocación y dice, te vas a tragar tu provocación con una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Supongo Sí. que será una expresión muy venezolana, pero... Sí, sí, tu basurita decía, o que... Claro. Sí. Ahora, él una y otra vez, y esto me pareció interesante, te decía, tú no eres un periodista, Sí. tú eres un provocador profesional. Pero es la estrategia cubana. Claro. Es la misma estrategia de Fidel Castro. Claro. O sea, la única vez que pude entrevistar a Fidel Castro, lo primero que hace es me pone la mano sobre Sí, lo el hombro. recuerdas aquí. Y veo sus uñas largas, porque él era, por supuesto, mucho más alto, y pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Tú de dónde vienes? Porque lo que les interesa es no atacar tu argumento, sino atacarte a ti. Primero, si te descalifican, entonces no importa lo que digas. El interés de él era descalificarme. Claro. Era decir, tú no eres un periodista, tú vienes de los Estados Unidos, tú eres miembro de la oposición y al final tú eres un provocador, ¿no? Contestando a tu pregunta, quizás lo que más le molesta al final, yo llevo un iPad en donde el día anterior habíamos grabado las imágenes de unos muchachos, Claro. 3 muchachos venezolanos, comiendo de un camión de basura. Eso fue muy increíble, ¿no? Porque ocurre en la víspera y tú lo ves y bajas y lo grabas. Pues lo que pasa es que no es tan... No es tan increíble. No es tan increíble. Claro, es rutinario allá. Ocurre en Venezuela, Claro. pero ocurre en Miami, Claro. y ocurre en Nueva York, y ocurre en Los Ángeles, y ocurre en Madrid, y ocurre en París, ocurre en todos lados. La gran diferencia es que si tú estás presumiendo que el país está mejor gracias a ti, que tú has ayudado a los más pobres, que eso ocurra y tú lo trates de ocultar. Claro. Y entonces hace la cosa más estúpida del mundo. Maduro se para y con una mano muy grande trata de tapar la imagen del iPad para que las cámaras no lo vean. Qué terrible eso, ¿no? Es una falta de comprensión de cómo funciona el mundo. Sí. Además, que es un gesto tonto, pero quizás muy simbólico, porque es, quiero tapar la realidad de Claro, Venezuela. claro. No quiero que esta realidad de Venezuela, que demuestra que la revolución bolivariana ha fallado, se dé a conocer en el mundo. Claro, era eso mismo, era el dictador tratando de tapar la verdad con sus propias manos, Y ¿no? fíjate, me aguantó todo. Aguantó lo de los asesinatos, Claro, aguantó claro. la tortura, aguantó los prisioneros políticos, aguantó el no verse como un presidente legítimo. Donde no aguanta es la visión de la Venezuela destruida. Muy de lo notable eso. Que ellos han destruido. Muy notable eso. Ahora, ¿la decisión final de interrumpir la entrevista la toma él
o la toma Jorge Rodríguez? La toma él. La toma él. Dice, aplaude así, dice, esta entrevista se acabó, no me sirve ni a mí ni a ti. A nosotros nos servía. Y entra Jorge Rodríguez, que era el ministro de Comunicaciones, que ahora está en la Asamblea, y dice, sube la mano y con el dedo apuntando dice, esta no es la entrevista que autorizamos. ¿Cómo que no es la entrevista que autorizamos? O sea, ¿cuál es la entrevista que autorizamos? Claro. No nos pidieron preguntas por adelantado, jamás se las hubiéramos Claro, dado. obvio. Y ellos esperaban otra entrevista, esperaban algo parecido a las entrevistas previas que habían tenido. Tenemos que ir a la primera pausa y después te voy a preguntar cómo fue el momento en que empiezan a confiscarles a ustedes todo el material. Okay. Ustedes tenían 3 camarógrafos, ¿no? Y luego cómo quedaron 2 horas detenidos, ¿no? Llegan unos guardaespaldas, te contaré. ¿Seguimos con eso? Venezolanos y cubanos. Y cubanos. Cubanos. Por favor, lean este libro, lo ha publicado Penguin Random House, y es una crónica fascinante de la confrontación entre Jorge Ramos y el dictador Maduro, pero también es un ensayo fascinante sobre la Venezuela que han dejado saqueada los ladrones del chavismo, y sobre el periodismo independiente, ¿no? Sobre cómo hacer una buena entrevista. Gracias. Regresamos con Jorge después de la pausa.